Comenzamos la segunda parte de la clase que tiene que ver con los tipos de reactivos en química orgánica y hemos ahondado ya en la primera parte sobre los ácidos y las bases y ahora vamos a otras clasificaciones. Habíamos hablado, por ejemplo, de que existen reactivos que pueden ser ácidos o bases y ahora vamos a ahondar en otras dos clasificaciones que son oxidantes y reductores por un lado y nucleófilos y electrófilos por otro. La noción de reactivo oxidante ya nosotros la tenemos a esta altura de la carrera. Son compuestos que tienen un estado de oxidación elevado, ¿sí? Y que van a captar electrones de otras sustancias o de otros iones para bajar su estado de oxidación. Al reducirse, los reactivos oxidantes van a lograr la oxidación de otras sustancias. Conocemos a esta altura reactivos oxidantes comunes y van a ser también usados en química orgánica, iones de metal con carga alta como permanganato o dicromato, ¿sí? Trióxido de cromo. Estos son oxidantes comunes. El permanganato, como sabemos de química inorgánica, se reduce a manganeso más 2 en medio ácido y a bióxido de manganeso en medio neutro o en medio básico. Los oxidantes de cromo 6 se reducen todos a cromo 3. En una reacción de oxidación, los electrones de la unión covalente se transfieren en forma de par libre a uno de los átomos del reactivo. Respecto a cómo determinar el número de oxidación en compuestos orgánicos, vamos a tomar una forma de calcularlos porque no es sencillo calcularlos si bien en compuestos inorgánicos muchas veces es sencillo tomando como referencia algunos números de oxidación conocidos calcular el número de oxidación de otros elementos. En química orgánica muchas veces no tenemos certeza sobre el número de oxidación, entonces lo que vamos a adoptar es esta vamos a adoptar una fórmula, ¿sí?, para calcularlo, y es el estado de oxidación va a ser el número de electrones de valencia, ¿sí?, restado a los electrones libres que le queda al átomo que estamos considerando y restado los electrones asignados por electronegatividad. ¿Qué es este concepto de electrones asignados por electronegatividad? Tomemos el ejemplo del metano, por ejemplo, ¿no? Nosotros queremos calcular el número de oxidación del carbono. Tomamos cada uno de los enlaces, ¿sí?, covalentes y hacemos una línea, en este caso entre el carbono y el hidrógeno, asignándoselos al carbono. ¿Por qué al carbono? Porque tiene mayor electronegatividad, ¿sí? Lo mismo con este hidrógeno, con este y con este, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del formaldehído que tenemos acá, los enlaces carbono-hidrógeno, el par electrónico se asigna al carbono, pero en un enlace carbono-oxígeno, los electrones se asignan al oxígeno, que es más electronegativo. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del metano, el número de valencia es 4, ¿sí?, que sería el número de grupo del carbono. Y lo que vamos a hacer es ver cuántos electrones le quedaron asignados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 electrones de los 4 enlaces que tiene. Pares libres no tiene. Entonces, si nosotros restamos 4 del número de valencia menos los 8 electrones asignados, nos queda que el estado de oxidación es menos 4 acá. En el caso del formaldehído nos quedan solo 1, 2, 3, 4 electrones asignados, con lo cual si yo resto 4 del grupo del carbono menos 4 me queda 0, ¿sí? El número de oxidación en el formaldehído es 0. Y si yo acá en el caso del ácido fórmico, fíjense que me quedan solo estos 2 electrones asignados al carbono, con lo cual si yo resto 4 menos 2 me queda más 2 el número de oxidación. Fíjense, esta es una serie clásica de oxidación de alcano. Los alcanos tienen menor número de oxidación que los aldehídos, por ejemplo, y menor número de oxidación que los ácidos carboxílicos. Respecto al cálculo de número de oxidación, vamos a hacer hincapié en una clase especial al final de la materia, hacia el final de la materia, que es sobre reacciones de óxido-reducción. ¿Quiénes son reductores? Son elementos que tienden a donar pares electrónicos, ¿sí?, reduciendo a otras sustancias. Entre los más comunes tenemos los metales activos, ¿sí?, los metales alcalinos, por ejemplo, litio, sodio, potasio, o zinc amalgamado con mercurio. También es un reductor, un metal activo que es un reductor bastante común.
El hidrógeno H2, ¿sí? El gas hidrógeno catalizado por platino, paladio o níquel suele ser un reductor también muy usado. Y los hidruros que tienen hidrógeno negativo, como el tetrahidruro de aluminio y litio o el borhidruro de sodio, que son estos que tenemos acá, son reductores también bastante comunes. Pero hay otra clasificación que nosotros vamos a usar muchísimo más en la primera parte de química orgánica, que es la clasificación de nucleófilo y electrófilo, ¿sí? ¿Qué es? Vamos a empezar con los nucleófilos. ¿Qué es un nucleófilo? Un nucleófilo, la palabra nucleófilo significa afín por los núcleos, ¿sí? Y son aniones o moléculas neutras que tienen al menos un par electrónico no compartido y que ceden ese par electrónico para formar un enlace, ¿sí? En este sentido, la palabra la noción de nucleófilo se parece al de base de Lewis. La base de Lewis dona un par electrónico a un ácido de Lewis. Bueno, en el caso del nucleófilo, también el nucleófilo cede un par electrónico para formar un enlace covalente, pero la diferencia es que los nucleófilos son mejores nucleófilos cuando esa reacción se da más rápida. O sea, el concepto de nucleófilo es un concepto de tipo cinético. Los mejores nucleófilos son los más rápidos, ¿sí? Y en ese sentido podemos clasificarlos como nucleófilos débiles, moderados o fuertes, ¿sí? Y un nucleófilo fuerte va a ser un nucleófilo que reaccione más rápido, un nucleófilo débil va a reaccionar más lento. Y eso tiene que ver con la electronegatividad del átomo que lleva ese par de electrones. Cuanto menor es la electronegatividad, mayor es la fuerza del nucleófilo, ¿sí? Algunos ejemplos de nucleófilos son, por ejemplo, el agua, que tiene un par electrónico en el oxígeno, los alcoholes, que también tienen par electrónicos en el oxígeno, amoníaco, aminas, que tienen par electrónicos sobre el nitrógeno, iones hidróxido, iones alcóxido, que son RO negativo, el ion sulfuro, ioduro, los halogenuros en general, el ion hidruro y los carbaniones, por ejemplo, también son nucleófilos. Vamos a ir viendo a lo largo de la materia, vamos a ver muchos ejemplos de nucleófilos. Los factores que afectan la nucleofilia son varios, ¿sí? Y los vamos a ver a continuación. La nucleofilia es la rapidez o capacidad que tiene un nucleófilo de atacar a otros compuestos. En particular, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, la carga, ¿no? Si nosotros comparamos nucleófilos neutros con sus análogos aniones, o sea, con sus bases conjugadas, las especies con carga negativa son mejores nucleófilos que las especies con carga neutra. Por ejemplo, hidróxido es mejor nucleófilo que el agua, ¿sí? Y esto tiene sentido porque si yo voy a atacar a algo positivo, si los nucleófilos van a atacar a algo positivo o algo deficiente en electrones, si tienen carga negativa, tanto más rápido va a ser el ataque, ¿sí? Los alcóxidos RO son mejores que los alcoholes correspondientes y el ion amiduro es mejor nucleófilo que el amoníaco. Otra de las características o de los factores que afectan la nucleofilia es la basicidad de las sustancias. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una serie: alcóxido, hidróxido, fenóxido, carboxilato, alcoholes y agua y sulfonatos. Esta serie disminuye la basicidad hacia la derecha, ¿sí? Cada vez se vuelven menos básicos. Y eso tiene que ver con que si nosotros le colocamos un hidrógeno a todos estos, un protón a todas estas sustancias, obtenemos los ácidos conjugados, que serían el alcohol, el agua, el fenol, y hacia la derecha aumenta la acidez de estos compuestos. Por ende, las bases conjugadas van a tener el orden inverso de basicidad y estas van a ser las más básicas de todas. Y, además de ser más básicos, son mejores nucleófilos, son más rápidos a la hora de ceder un par electrónico. Y eso tiene sentido porque las buenas bases son las que tienen mucha tendencia a ceder un par electrónico a protón y por ende, por lo general, tienen también más tendencia a cederle electrones a cualquier otra especie. Otro de los grandes factores que afecta a la nucleofilia es la electronegatividad. Por lo general, cuanto más electronegativo se vuelve un elemento, menor es su nucleofilia. Y eso tiene sentido también porque cuando un elemento es más electronegativo, tiene menos tendencia a ceder electrones, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un mismo periodo,
Si yo considero nitrógeno, oxígeno y flúor, el mejor nucleófilo es el de nitrógeno, luego el de oxígeno, luego el de flúor, ¿sí? Y está bien porque el fluoruro, por ejemplo, que es poco nucleófilo, la verdad tiene poca tendencia a ceder sus electrones, como es más electronegativo, tiene tendencia a retenerlos. En cambio, nitrógeno, que es menos electronegativo, tiene más tendencia a cederlos. Si yo bajo en un grupo, por ejemplo, fósforo contra nitrógeno, fósforo es mejor nucleófilo que nitrógeno, los nucleófilos de azufre son mejores que los de oxígeno, ¿sí? Y eso tiene que ver con que cuando se desciende en un grupo, baja la electronegatividad también. Y, por otro lado, al descender en un grupo, aumenta la polarizabilidad de los átomos, esto hace que se deformen más rápidamente y que se transformen en mejores nucleófilos porque el ataque es más rápido. Bueno, entonces como estamos hablando de nucleófilos, ¿sí? Y de electrófilos, una cuestión por ahí gráfica para que se vea. Yo cuando tengo un nucleófilo y un electrófilo, yo los voy a plantear con signo negativo y positivo, ¿sí? Recuerden que el nucleófilo puede ser neutro o negativo y el electrófilo puede ser neutro o positivo, ¿sí? Pero lo más interesante es que el nucleófilo tiene un par electrónico, ¿sí? Tiene un par electrónico para ceder, tiene que tenerlo. Y el electrófilo, más allá de que sea neutro o positivo, es deficiente en electrones. O tiene un octeto incompleto, o tiene carga positiva y está queriendo neutralizarse, pero por alguna razón digamos, quiere electrones. Justamente el electrófilo es electrófilo, o sea, electrofilo, le gustan los electrones, ¿sí? En cambio el nucleófilo le gustan los núcleos, por eso él quiere unirse con alguien. Y nosotros vamos a hacer esta flecha y vamos a decir que el nucleófilo ataca al electrófilo, ¿sí? Esto es una convención, porque en realidad los dos se atacan entre sí, pero siempre es como que se le da al nucleófilo esa cosa de yo soy el que ataco, porque él es el que pone el par electrónico, ¿sí? Y este concepto de nucleófilo y electrófilo son conceptos de tipo cinético, o sea, no es mejor nucleófilo el que forme el enlace más fuerte, no, es mejor nucleófilo el que reaccione más rápido para formar el enlace covalente con el electrófilo, ¿sí? Entonces yo puse acá un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo agua y OH, ¿sí? Pongo para repasar lo que acabamos de ver en las transparencias, ¿no? ¿Quién es mejor nucleófilo? Y si yo tengo un ácido y su base conjugada, o sea, neutro y un negativo, el negativo es mejor nucleófilo, ¿sí? Si el agua ataca de una manera, bueno, el OH atacará más rápido, ¿sí? De hecho, nosotros después vamos a ver quiénes son buenos y malos nucleófilos, porque le vamos a poner ese mote, buenos nucleófilos, malos nucleófilos, y vamos a ver que el oxidrilo es un buen nucleófilo, o sea, es rápido en el ataque, y el agua es un mal nucleófilo, no es buena atacando. Si yo comparo, por ejemplo, un ion alcóxido con un ion alcóxido con un ion carboxilato, ¿no? O sea, el anión de un alcohol con el anión de un ácido carboxílico. Bueno, en este caso, ¿quién es mejor nucleófilo? Dijimos que la basicidad es uno de los factores clave. Entonces, ¿quién, por ejemplo? Yo no, póngale que no me acuerdo la basicidad, pero vamos a los compuestos protonados, el alcohol y el ácido carboxílico. ¿Quién es más ácido, un alcohol o un ácido carboxílico? El ácido carboxílico es más ácido, por algo se llama así. Entonces, como es más ácido el ácido carboxílico, la base esta es más, digamos, es más pobre que la base que viene del ácido más débil, que es esta. O sea, esta base es más fuerte que esta. Y como esta base es más fuerte que esta, este es mejor nucleófilo, ¿sí? Para comparar las basicidades, recuerden, como vimos en el video anterior, yo también puedo analizar la estabilidad. Si yo tengo aniones, el anión más estable es menos básico. Este, por ejemplo, que tiene resonancia y, digamos, resuena, distribuye la carga entre los dos oxígenos, eso lo hace menos básico, ¿sí? Y eso hace que sea peor nucleófilo. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, amoníaco y fosfina, por ejemplo, ¿no? Que tienen un par electrónico acá, son neutros, pero tienen un par electrónico para atacar? Bueno, como habíamos dicho hoy, cuando bajamos en un grupo se vuelven mejores nucleófilos, o sea, acá la fosfina es mejor nucleófila, ¿sí?, que el amoníaco.
Y eso tiene que ver con dos cosas. En principio, cuando yo bajo en un grupo se vuelven menos electronegativos los elementos, pero yo cuando se cambia de periodo, cuando se baja en la tabla periódica, la electronegatividad a veces es un concepto que juega en contra, que no da buenos resultados comparativos. Pero hay una cosa que sí es importante y es el orbital atacante acá, que es el sp3 del fósforo, es un par electrónico que es más grande y es más polarizable que el del nitrógeno. Y eso es importante porque cuando el nucleófilo ataca al electrófilo tiene que hacer whoop y unirse. Eso, esa especie de aduken que le hace, digamos, es más fácil cuando esto es más polarizable. Por eso cuando uno baja en un grupo se vuelven mejores nucleófilos, ¿sí? Los compuestos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo analizo cloruro y bromuro, aniones, bromuro es mejor nucleófilo que cloruro porque está más abajo en la tabla periódica y es más polarizable, ¿sí? Atención cuando uno baja en un grupo, porque si yo analizo estos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, los más básicos acá, por ejemplo, acá entre cloruro y bromuro es más básico el cloruro. Entre amoníaco y fosfina es más básico el amoníaco. Y eso tiene que ver con cómo se enlazan con hidrógeno, ¿sí? Porque recuerden que la basicidad es una cuestión, primero, de equilibrio, no es cinética, es de equilibrio, y tiene que ver con enlazarse con un elemento en particular, que es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando yo bajo en un grupo, es el único caso que se conoce en el cual va disminuyendo la basicidad, pero aumentando la nucleofilia. Por lo general, después en el resto de los casos, mayor basicidad implica mayor nucleofilia. Bien. Imaginen este anión, ¿no? Contra este anión. Este se llama metóxido y este se llama terbutóxido, ¿sí? Viene del terbutanol. Bien, ambos son alcoholes y son similares, de hecho en basicidad son parecidos, ¿sí? Los dos tienen oxígeno con carga negativa, pero hay uno que es mucho mejor nucleófilo que el otro y es este, ¿sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con porque los dos tienen oxígeno con carga negativa, pero ¿por qué este es peor nucleófilo que este? Porque este tiene un radical chiquito y este tiene un radical grande. Su peso molecular es mayor y eso hace que se mueva más lento, ¿sí? Dos cosas. Primero, que se mueva más lento. ¿Se acuerdan de la ley de Graham que decía que es inversamente, la velocidad va inversamente con la raíz del peso molecular? Entonces, si yo tengo más peso molecular, esto se mueve más lento y si se mueve más lento, atacan más lento, ¿sí? Y entonces experimentalmente va a dar más lento. Por otro lado, además, esto choque como choque más o menos se une. En cambio esto tiene que chocar justito, digamos, lo que se llama la sección eficaz de la molécula es más chica, tiene que chocar justo con el ángulo y eso le disminuye mucho la probabilidad de reacción y eso disminuye también su nucleofilia, ¿sí? A este tipo de aniones, así los vamos a llamar, tienen carga negativa como para ser nucleófilos, pero tienen un impedimento grandote en esta zona que tiene que ver con una cadena de carbono, ¿sí? Lo que vamos a llamar un impedimento estérico, ¿sí? Estos los vamos a llamar nucleófilos impedidos, tienen ese nombre, ¿sí? Los nucleófilos que tienen una cadena carbonada grande son, digamos, no le vamos a decir malos nucleófilos, sino que le vamos a decir, para no discriminarlos tanto, nucleófilos impedidos, lo vamos a llamar. Bien, una vez que hemos visto las posibilidades o ejemplos varios de nucleófilos, vamos a ver ejemplos de electrófilos, ¿sí? Los electrófilos son aquellas especies que son atacadas por los nucleófilos, ¿sí? Es decir, mientras que el nucleófilo tiene un par electrónico para atacar, el electrófilo es una especie deficiente en electrones que recibe ese par electrónico, ¿sí? Y generalmente tienen carga positiva o son neutros pero con octeto incompleto. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el ion cloronio, carbocationes que tienen carbono positivo, el mismo protón es un electrófilo, ¿sí? El ion nitronio, que es este ion que está acá con un nitrógeno positivo, el ion etanoilo o acetilo, que es este que tiene acá un carbono positivo, el trióxido de azufre, también los compuestos de boro que tienen octeto incompleto son electrófilos comunes. Para resumir, los electrófilos son aquellas sustancias que tienen un par electrónico que los ceden para formar un enlace, mientras que los electrófilos son especies
deficientes en electrones que aceptan ese par electrónico, ¿sí? Según la teoría de Lewis, los nucleófilos son bases y los electrófilos son ácidos de Lewis, ¿sí? La basicidad y la nucleofilia, por lo general, aumentan en forma paralela, excepto cuando se baja en un grupo. Cuando se baja en un grupo, por ejemplo, en el caso de los halógenos, la nucleofilia es mayor en el yoduro que en fluoruro, pero la basicidad es mayor en fluoruro que en yoduro. Y esto tiene que ver con que cuando uno desciende en un grupo, los iones se van volviendo más polarizables y los átomos en general, y eso los hace mejores nucleófilos. Y una cuestión a tener en cuenta es que acidez y basicidad son conceptos termodinámicos. O sea, es mejor base o mejor ácido de Lewis aquel que desplaza más el equilibrio hacia la derecha. Es una cuestión termodinámica de equilibrio. En cambio, electrofilia y nucleofilia son conceptos cinéticos, dependen de la velocidad de reacción. Un buen nucleófilo es aquel que reacciona rápidamente con electrófilos.